Hace 6 años también el Papa Francisco nos regaló su carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Un aporte que, como dice, se agrega al magisterio social de la Iglesia y que nos ayuda a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío de cuidar a nuestra hermana y madre bella, como lo es la casa común. Es una encíclica que, lejos de cerrarse a una situación irremediable de uso irresponsable de los bienes, nos abre a un horizonte donde cada uno puede aportar, cada uno se puede comprometer y de hecho se ha comprometido con la situación actual, lo que confirma que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan irremediablemente o inevitablemente gestos de generosidad y también de solidaridad y cuidado. Pues bien, en el marco de estas reflexiones que venimos haciendo en torno al pensamiento social cristiano, este mes la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, a través del Centro Rafael García Herreros y en nombre de los aquí congregados, le damos la bienvenida al rector general de Uniminuto, doctor Padre Harold Castilla de Vos, quien nos va a sumergir en esta invitación que nos hizo el Papa Francisco, de manera que podamos unir esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. En efecto, nosotros como criaturas de este mundo no podemos dejar de pensar los efectos de la degradación ambiental, del modelo de desarrollo actual y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Todo esto en últimas porque el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Padre Harold, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta noche con su conferencia Cambio Radical del modo en que vivimos, a la luz de la carta encíclica Laudato Si. Estamos seguros que esta disertación no solamente nos pondrá en el análisis de un documento, sino ante todo en un planteamiento ecológico integral en el cual como facultad queremos seguir trabajando de la mano de otras unidades y entidades, de manera que podamos articularnos en torno a la fraternidad universal y a la amistad social en la casa común. Bienvenido y adelante, Padre. Bien. Hola, vida hermosa. Gracias. Invito a todas las personas que tienen tienen el micrófono abierto. Por favor, Elizabeth, cerrar el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que se interconectan en esta perspectiva de convergencia digital, como llaman los entendidos. Convergencia digital porque estamos a través de las redes sociales, estamos a través de la radio, estamos a través de las plataformas digitales que hoy son de tanta ayuda para podernos encontrar. Así que un saludo amable, cariñoso, empático de mi parte para los que están conectados a través de todos estos medios. Agradeciéndole una vez más al Padre Hermes como director del Centro Rafael García Herreros desde la perspectiva de lo que significa el pensamiento social cristiano, el pensamiento social de la Iglesia, en el marco de la Facultad de Estudios Bíblicos, Espiritualidad y Pastoral de nuestra institución universitaria Uniminuto. Muchas gracias, Padre Hermes, por su invitación y pues por haberme puesto en un ejercicio académico en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, con toda la implicación, por supuesto, que un ejercicio académico conlleva de poder profundizar, leer, sistematizar, escribir, y que pues lo que trato hoy de entregarles es precisamente eso. Así que muchísimas gracias. Me han pedido entonces, a la luz de esta conmemoración, aniversario de esta carta encíclica del Papa Francisco,
Laudato Si, hacer una reflexión en torno a ello como un momento de celebración, yo diría, precisamente con una de los textos magisteriales del Papa Francisco, que ha tenido tanto eco y a partir de allí se han construido muchas, pero muchas acciones de desarrollo en esta perspectiva, digamos, de entender la realidad del mundo, la historia, a partir de todo lo que el Papa nos ha dejado en ella. El padre Hermes en su momento, cuando me pedía el favor de entregar este servicio, me dijo que qué título quería ponerle a la conferencia. Y pues pensando un poco a la luz del texto mismo de la encíclica, se me vino a la cabeza la idea de que la apuesta realmente que hace el Papa Francisco, la invitación, el reto y todo lo que ha sido su planteamiento magisterial a lo largo de estos años de su pontificado, pues tiene que ver con esa gran invitación que nos hace a todos los hombres y mujeres de fe, cristianos, hombres de iglesia, pero también al mundo, como lo he expresado ya varias veces, en esa línea de pensamiento que tenemos desde hace muchos años en la iglesia, especialmente con el Papa San Juan XXIII y por supuesto San Pablo VI, de hablar a los hombres de buena voluntad, es decir, todos aquellos que están conectados con estas apuestas y estos desafíos de construir un mundo cada vez más humano, más de bienestar para todos o de bien común para todos. Y se me vino entonces la idea, que es el planteamiento que esta noche les quiero hacer, de trabajar un poquito sobre eso con el título que le he dado a esta conferencia, Necesidad de Cambio Radical. No es el partido político, ni mucho menos de Germán Vargas Lleras, ni mucho menos. No estoy haciendo política a nadie aquí, aunque somos seres políticos y ya lo vamos a ver. Necesidad de cambio radical del modo en que vivimos, de la manera como vivimos hoy, a la luz de esta carta encíclica Laudato Si. Hay necesidad de un cambio y esa es la apuesta que el Papa Francisco ha planteado ad intra de la iglesia y también en relación de esta iglesia con el mundo en sus distintas dimensiones. Hay necesidad de un cambio y un cambio radical que en lenguaje nuestro, y lo va a decir el Papa precisamente en la encíclica, es una llamada a la conversión, una llamada a la conversión. Ese cambio radical es una llamada a la conversión. Y quisiera entonces conectar este cambio y pues no puede ser de otra manera en mí. Es la naturaleza de lo que hoy soy y de lo que he trabajado en tantos años en mi vida sacerdotal como eudista y por supuesto ahora en el ejercicio y mi servicio en la institución universitaria Uniminuto, que ese cambio radical pasa por la perspectiva educativa. No puede haber un cambio radical, es difícil si no hay un proceso pedagógico, educativo, cultural importante. Es la educación, es la pedagogía, son las didácticas, las que de alguna manera nos hacen entrar en una perspectiva de hábitos, de modos de vivir, de modos de ser. Vamos a hablar un poco de esa perspectiva de cultura, hablando de educación y evidentemente la cultura, ustedes lo saben y los que no, pues está relacionada con ese modo de vivir, el ethos que llaman los griegos, y que es esa manera de vivir. Y la educación es el camino. Y el Papa Francisco lo va a colocar con una claridad maravillosa en uno de los capítulos de la encíclica Laudato Si,
cuando habla de educación y de espiritualidad, precisamente. Y esa fue la conexión que hice, y allí pues me voy a también a detener un rato, eh, mm, tratando de integrar, digamos, esta necesidad del cambio radical, de la conversión, del modo de vivir, porque es el ethos, insisto, es el ethos, la manera de vivir que solo a través de la educación, solo a través de todo este proceso pedagógico y didáctico es posible realmente asimilar o asumir en nuestra vida personal y por supuesto en la vida social. Quise hacer este curso inicial para entender el porqué del título y muy en la línea de lo que Francisco nos ha planteado desde el primer momento de su pontificado hasta el día de hoy. Para terminar con esta gran propuesta de que lo que hemos escuchado en estos días del Pacto Educativo Global como una gran propuesta, precisamente porque para él, y es lo que yo he comprendido leyendo sus textos y analizándolos y estudiándolos y escribiendo sobre eso, que la única manera de cambiar el paradigma cultural, el modo de vivir, lo que él llamará también en su encíclica Fratelli Tutti y en muchos otros textos de su magisterio, el modelo de desarrollo, a propósito de eso que llamamos modelo de desarrollo. Paradigma cultural, modelo de desarrollo, muy en la misma comprensión, por así decirlo, y es a través de la educación como realmente podemos hacer posible que esas maneras de ser personal, individual, pero también social, se transformen en otras, y finalmente tengamos un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo pacto cultural, un nuevo paradigma cultural. Pues bien, entonces adentrémonos un poco en esta reflexión. Además de este curso, pues quiero insistir en esta introducción de la siguiente manera. Lo primero que tengo que decir es que hay una realidad por transformar. Y eso es lo que el Papa nos ha insistido, insisto, valga la redundancia, a lo largo de todo su pontificado. Hay una realidad por transformar. Hay una realidad que debemos mirar creativamente. Y lo voy a insistir innovadoramente. Yo se los he dicho en estas últimas semanas cuando me ha correspondido hacer estas presentaciones o conversar con ustedes en estos escenarios académicos de nuestra facultad y de nuestro centro García Herreriano. Una realidad que es más que las ideas, como una perspectiva, una de las perspectivas a las que hace alusión insistentemente Francisco a propósito de su visión del ser humano, de la antropología, por supuesto, y de su visión social. La realidad es más grande que las ideas y hay que mirar esa realidad, una realidad que hay que mirarla creativamente, innovadoramente, para transformarla. Y creo que estar aquí en este encuentro nos ayuda a no mantener nuestra conciencia cauterizada, sino por el contrario, nos permite adentrarnos en las realidades reales. Miren la connotación, esa expresión que yo pongo, realidades reales, que son más que las ideas, insisto en eso. Y es una perspectiva del pensamiento social de Francisco, de la doctrina social y de Francisco en el momento actual, como lo he insistido ya varias veces. Este es el momento actual de la doctrina social de la Iglesia y esa es una de sus perspectivas. La realidad es más que las ideas. Para que volvamos creativamente a ellas, hay que mirar, se sigue manteniendo ese método de la doctrina social de la Iglesia en mirar la realidad, juzgar la realidad o hacer el análisis crítico de esa realidad para actuar, ver, juzgar y actuar, que será el método de la doctrina social de la Iglesia. Y Francisco no se aparta en ningún momento de este método. Volver creativamente a esas realidades y hacer posible su transformación o sus transformaciones.
pienso en que este no es un encuentro para seguir sistematizando un discurso verde. Cuando uno se adentra en la carta encíclica Laudato Si, no es para seguir haciendo un discurso verde, ese que lo hagan los de Greenpeace, por ejemplo. Pero nosotros no, ni Francisco ha tenido la intención en lo más mínimo de hacerlo en ese enfoque, con esa perspectiva, sino más bien para reconocer que un verdadero, y así lo dice Francisco en el número 49 del texto de la carta encíclica Laudato Si, un verdadero planeo ecológico se convierte siempre en un planeo social. Ya lo decía el padre Hermes en su introducción. Y aquí está realmente la propuesta novedosa que hace Francisco, porque esto no es un tema de la iglesia de Francisco, del momento de Francisco. La iglesia siempre, si uno hace un recorrido por todo lo que ha significado el planteamiento de la ecología en la iglesia, se da cuenta, eso lo dije hace unos años, hace 5 años ya lo dije cuando hicimos la presentación de la encíclica en un evento también aquí en Uniminuto y que está compilado en un texto del Centro de Educación para el Desarrollo, pues no es en esa perspectiva decir que esto es ahora nuevo de Francisco para acá, del 2015 para acá, ¿no? La iglesia siempre ha estado interesada en el tema de la creación, y por eso hay toda una evolución de esa ecología entendida quizás en su dimensión más técnica, natural, de las ciencias naturales, etcétera, pasando una ecología humana que fue la época de San Juan Pablo II intensamente también, donde él de alguna manera se explicitó en esta dimensión del pensamiento ecológico, de la creación, del cuidado de la creación, llamada ecología humana, pasando a la ecología integral también, y ahora pues a esta ecología que de alguna manera nos plantea también una problemática social. Por eso insiste Francisco, el verdadero planteamiento ecológico se convierte en un planteamiento social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente. Ojo, el cambio climático, los problemas que se van a señalar, y pero de manera especial a propósito del cambio climático como una de las grandes realidades actuales de la sociedad, de desafío tan inmenso que tenemos y que el mundo, pues los gobiernos, la política, los estados, las grandes conferencias mundiales, etcétera, pues estamos tan preocupados. Creo que están muy bien planteadas aquí en este texto, porque finalmente esa discusión sobre el ambiente está integrada, como dice Francisco, al planteamiento social, para escuchar el clamor de la tierra, pero también para escuchar el clamor de los pobres. Miren esa simetría que hay entre un planteamiento de tipo ambiental con un planteamiento social y de manera especial con ese clamor de los pobres. Lo dice Francisco en el número 49 del texto Carta Encíclica Laudato Si. Yo pienso entonces, queridos escuchas, que están, como lo dije ya, conectados en esta convergencia digital, que como líderes cristianos marcamos caminos en nuestra reacción. ¿Cómo? Y ya hace 8 días yo les decía, las grandes preguntas de finales del siglo XIX con la Rerum Novarum, ¿cómo vivir en contextos o frente a preguntas que la realidad nos hace? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra reacción? Y con el mismo liderazgo en comportamientos también. Como actores cristianos nos comprometemos responsablemente con lo que nos toca. Encontrar la salida creativa e innovadora nos toca frente a esta realidad que nos pone Francisco a través de esta carta encíclica. Y yo creo que una palabra definitiva no tiene por qué
proponer la iglesia, y lo hemos dicho, son principios, orientaciones. Hablábamos con el padre Carlos la semana pasada, el de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde él decía, bueno, más allá de una connotación de doctrina, pues finalmente es una ética del bien común, una ética ciudadana, una ética de la cultura del encuentro, etcétera, todo lo que él también finalmente nos señaló a través de su reflexión. Y entonces es eso, la iglesia finalmente propone el debate, y este es un debate que el Papa Francisco nos ha propuesto a través de esta encíclica para la iglesia y para los que están en relación con la iglesia, para el mundo secular, para los hombres de buena voluntad, partiendo de esa relación ecuménica tan importante que este texto nos trae de fondo, a propósito de su diálogo con el patriarca ecuménico Bartolomé, que allá en ese número 8 de la encíclica, precisamente haciendo alusión Francisco a ese diálogo con él, donde él expresaba que había que reconocer nuestra contribución a la destrucción de la creación. Y ese fue uno de las motivaciones de ese diálogo con el patriarca ecuménico Bartolomé, que dio nacimiento a esta encíclica, como lo fue el diálogo con el imán para la encíclica del mundo musulmán, para la encíclica Fratelli Tutti, que ya pues también hace algunos meses, cuando hicimos el año pasado el lanzamiento de esta carta encíclica, aquí en Uniminuto también compartí. Entonces, yo creo que es importante tomar conciencia, apreciados amigos y amigas, que tenemos necesidad de comprometernos responsablemente con lo que nos toca. ¿Y qué nos toca? Generar un diálogo hacia respuestas integrales en el debate, en el diálogo, en el debate, respuestas integrales, conscientes de que no hay un solo camino ni una sola verdad, y lo dice Francisco en el número 61 de esta encíclica. A veces somos bastante cuadriculados y pensamos que tenemos la última verdad nosotros, y pues no hay una única verdad, no hay un solo camino, no hay una sola verdad, y Francisco nos propone precisamente en esta perspectiva ecuménica pensar que lo más importante es que en el debate encontremos respuestas, en ese diálogo. Nos comprometemos a encontrar una salida creativa e innovadora, tal como nos sugiere el mismo Papa Francisco cuando nos lo expresa en el número 61 de esta encíclica, diciendo lo siguiente: la esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, a propósito de lo que estamos viviendo en Colombia hoy, en nuestro país. Siempre hay una salida. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. No hay que tenerle temor a la realidad, no hay que tenerle temor a la complejidad de la realidad, no hay que escondernos de ella, no hay que espiritualizar la realidad, no hay que idealizarla, diríamos mejor, porque es encontrándonos con esa realidad y haciendo aquello que nos toca frente a la misma, podemos encontrar una salida. Y la esperanza, dice Francisco, nos invita a reconocer que siempre hay una salida a resolver los problemas. Número 61. Evidentemente es parte del principio espiritual cristiano de fe nuestro, como cristianos que somos, porque Jesucristo Salvador venció la muerte. Acabamos de celebrar la cincuentena pascual, la terminamos ayer con la solemnidad de Pentecostés, pero seguimos viviendo en Pascua. El Jesucristo Salvador venció la muerte, venció el pecado. Nos da la certeza de esta experiencia de fe cristiana, que hay un camino para hacer nuevas las cosas.
que hay un camino de conversión que nos marca el comienzo de una nueva manera de relacionarnos con los demás, de una nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos, de una nueva manera de relacionarnos con la creación y finalmente una nueva manera de relacionarnos con Dios. No podemos seguir igual, no podemos seguir igual, y Francisco nos lo dirá en este número 61. Hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. Cuando uno deja de pensar en los fines de la acción humana, puede pasar todo lo que estamos viviendo, lo que nos lamentamos, de lo que nos lamentamos, de lo que sufrimos, de los dolores, de las necesidades, de todo lo que estamos hoy por hoy experimentando, sintiendo, ojo con estas palabras, experimentando y sintiendo. No es un tema de ideas, es un tema de realidad que tocamos, que sentimos, que miramos todos los días, que olemos todos los días a través de nuestros múltiples encuentros con los demás o con la misma creación. Y Francisco dice es que hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. Y eso es importantísimo. ¿Cuál es el fin de nuestra acción? ¿Cuál es el fin de nuestra acción para poder tomar conciencia de que necesitamos cambiar? Y es conversión, lo decía desde el comienzo, a propósito del título de esta conferencia, una necesidad de convertirnos. Y al leer y reflexionar en torno a esta encíclica del Papa Francisco, somos conscientes de la necesidad de un cambio de mentalidad. Ese ethos del cual les hablé, es ethos, como dicen los griegos, ese ethos, la mentalidad, el modo de ser finalmente, la mentalidad para alcanzar una manera nueva de construir la sociedad, el mundo, la historia, todo esto que es finalmente la creación, esto que Dios nos ha entregado para ser co-creadores con Él de la misma. Para lograr este cambio, hay que analizar la realidad, insisto, y ver las causas de su degradación. Hay que tener pensamiento crítico, por supuesto. El Papa Francisco nos lo sugiere ya en la encíclica Laudato Si, en el número 163, cuando dice: analizar la situación actual de la humanidad, tanto en las grietas que se observan en el planeta que habitamos, como en las causas más profundas humanas de la degradación ambiental. Porque uno puede pensar que es un tema, insisto, de discurso verde. No, ¿cuáles son esas causas profundas humanas de esa degradación ambiental? Analizar esa realidad y ver esas causas de degradación. Sin miedos, ojo, insisto en eso, sin miedos, sin visiones apocalípticas, sin escandalizarnos, sin ingenuidad, por supuesto. Por eso el Papa nos insistirá siempre y a lo largo de estos años de su pontificado lo ha expresado de múltiples maneras: realismo y análisis de realidad. Realismo y análisis de realidad es lo que nos tiene que llevar a encontrar ese camino creativo e innovador del que estoy hablando para lograr una nueva manera de vivir. El título de la conferencia: nueva manera de vivir que permita el desarrollo de un mundo mucho más justo, un mundo más equitativo, donde todos quepamos y donde todos encontremos en la amistad social. Me valgo de la encíclica Fratelli Tutti, que aquí la tengo y está bastante subrayada, para poder hacer posible eso, encontrar en la amistad social, capítulo 6 de la Fratelli Tutti, las acciones de diálogo. Hoy tan insistentemente aquí en Colombia que hablamos de diálogo, vamos a tener la conversación más grande de Colombia en Uniminuto y todas las universidades del país el próximo 31 de mayo a las 9 de la mañana. Esperamos conversar, dialogar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Acciones de diálogo y de cooperación para lograr un mundo más humano y una cultura del encuentro, de la que tanto habla el
Papa Francisco aquí en esta encíclica Fratelli Tutti, en el numeral 215, la cultura del encuentro, que dice el Papa, y eso me fascina realmente decirlo muy fuertemente, la cultura del encuentro, que es la vida construida, realizada, hecha como un arte, el arte del encuentro. El arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro, dice el Papa aquí, en esta encíclica Fratelli Tutti. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrenta. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro, y esta es una expresión de Francisco que la ha dicho por todos lados, ese poliedro. La realidad es un poliedro, la vida es un poliedro, la comunidad cristiana es un poliedro, la sociedad es un poliedro, Colombia es un poliedro, la globalización es un poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo, ese es otro principio de Francisco, la perspectiva del mensaje en la doctrina social de la Iglesia, el todo es superior a la parte. Y uno tiene que salvaguardar el todo. Esa es la apuesta en el diálogo, en la conversación, en el encuentro, en la comunión, en la vida comunitaria, en la vida cristiana. El todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementariamente. ¿Por qué todos del mismo color? ¿Por qué todos del mismo tamaño? ¿Por qué todos del mismo partido? ¿Por qué todos de la misma religión? Donde conviven complementariamente, enriqueciéndose, iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones, discusiones, debate. Eso no es malo. Discutir, debatir. Y donde también implique prevenciones. Por supuesto que lo primero que hay que generar es la confianza. Y si no hay confianza porque estoy prevenido contra el otro, pues muy difícil va a ser construir este diálogo. Lo primero que hay que deponer es la prevención en la construcción de la conversación o del diálogo. Y entonces, porque, dice el Papa, porque de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se toman las decisiones más definitorias. Ojalá este 215 estuviera en el corazón de muchos líderes de este país en este momento. Quisiera que realmente podérselos enviar a todos, los del centro y los de la periferia, los de la derecha y los de la izquierda, cualquiera que sea. Y entonces, esta es la invitación a construir esta cultura del encuentro como un arte, el arte del encuentro aunque haya desencuentros. Creo que eso es importante, muy importante cuando abordamos esta conferencia con este título, Necesidad de cambio radical del modo en que vivimos a la luz de esta carta encíclica Laudato Si. Segundo punto, aspectos que dan fundamento a la encíclica. Se trata de un texto de 191 páginas, los que la han leído de al derecho al revés lo saben. 191 páginas donde la reflexión fundamental gira en torno a una pregunta que es de obligada respuesta para todos los que queremos encontrarle un sentido y un significado a nuestra propia historia. Una pregunta por el sentido de la historia. Importante, importante hacernos la pregunta por el sentido de la historia, pero no es la historia, la genérica historia. Tu historia, mi historia, nuestra historia, la de hoy,
la del pasado, la de la tradición, la del presente y la que viene. Y si ustedes han leído a Francisco profundamente, insistentemente, se dan cuenta cómo él permanentemente hace alusión a este componente de la historia en el pasado, en el presente y en el futuro, porque es que a veces creemos que no hay pasado y que no hay presente para hacer el futuro, o creemos que no existe el pasado, y por eso la insistencia tan importante, tan inmensa, tan grande que Francisco ha dado al mundo de los abuelos, de los ancianos, de los nonos, en italiano, esos que han hecho la historia, la experiencia de los ancianos, que a veces creemos que el mundo empezó con nosotros. Tenemos a veces ese defecto, creer que el mundo empezó conmigo. Y no, señor. Y es importante preguntarnos por el sentido de la historia. Por eso es que es tan importante la historia. No solamente para contar cosas. Y allí hay unas preguntas importantísimas, importantísimas. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A esos niños que vienen, yo que ya soy un hombre anciano, con nietos ya. ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a esos niños que vienen detrás, que están apenas en el primer año de su vida? Incluso a los mismos jóvenes que apenas están, y por eso quizás las preocupaciones de nuestros jóvenes, por eso quizás las preocupaciones de nuestros jóvenes y que hay que atender con profunda acción crítica, porque hay temores, pero los jóvenes a veces piensan que el futuro comenzó apenas con ellos. ¿Qué mundo queremos dejar a aquellos que vienen detrás? Y esta pregunta está en el centro de la encíclica Laudato Si. Está en el centro. Esa es la pregunta del centro del texto. La esperada encíclica del Papa Francisco desde hacía mucho rato. Y continúa el Papa diciendo, esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada. Ya nuevamente, en perspectiva de espiral, subiendo y profundizando mucho más en lo que ya dije anteriormente, nos dice el Papa, esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. No es una mirada fragmentaria de la historia, de la sociedad, del mundo. Es que a veces, desgraciadamente, las especializaciones nos han hecho fragmentar el mundo. Y entonces este pedacito, es este pedacito, es este pedacito. El mundo hay que verlo mucho más integral. Mucho más integral. Y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia, a preguntarnos por el sentido de la naturaleza, por las cuestiones del planeta, de la casa común, nos lleva a hacernos la pregunta por el sentido de la existencia y el valor de la vida social. ¿Para qué pasamos por este mundo? Y pensaba cuando escribía esto, y seguramente aquí está mi hermana Margarita Osorio, y podrá tener mucho más dato técnico y seguro de esto, que he escuchado, he leído, he escuchado al padre Diego, cuando expresa que una vez García Herreros dijo, es que uno tiene que pasar por la historia haciendo un rayón. Haciendo un rayón. Ahí está una alusión al pensamiento precisamente integral del padre Rafael García Herreros, cuando hacemos alusión al Papa Francisco, ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué pasamos por esta historia? ¿Cuál es el rayón que nosotros vamos a hacer? Y un rayón de sentido, un rayón de significado, un rayón para construir precisamente esta historia o para agregar valor, como dicen hoy, el lenguaje más contemporáneo. ¿Para qué vivimos en esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? Por el domingo también, como lo dije el lunes pasado, sabiendo que
Hay trabajo en la perspectiva subjetiva, en la perspectiva objetiva, pero también hay domingo, hay fiesta, ¿no? Y es un trabajo integral, que por mucho que me puedan remunerar, si no me satisface, si no me hace feliz, pues no da sentido. A propósito, volvemos sobre el tema del trabajo. ¿Para qué nos necesita esta tierra, este mundo? Son preguntas que están al interior del texto de la carta encíclica Laudato Si, como centro del mismo texto. Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el Papa Francisco, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. Ahí está la claridad del Papa. Hablamos mucho de casa común, hablamos mucho de ecología integral, hablamos mucho de ecología humana, hablamos hoy de desarrollo sostenible en lenguaje mucho más secular, pero si no nos planteamos estas preguntas de fondo, no podremos obtener los resultados esperados, los resultados importantes. Dice Francisco en el número 160 de este texto Laudato Si. 160. Y creo que es importante, se los dejo de pronto de tarea, aunque lo puedo tener aquí a la mano, porque estaba leyendo algunos textos. Porque, insisto, hacemos mucho, pero decimos mucho de casa común, pero no sé si estas preguntas realmente de fondo son las que están enrutando nuestra existencia, empezando por mí, por supuesto, primero que me denuncio soy yo. En el número 160, discúlpenme, aquí lo encontré ya. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestra preocupación ecológica pueda lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, dice el Papa, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por el mundo? ¿Para qué vivimos en esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. El derecho cuestiona mucho esto, precisamente. ¿Cómo así? Y el aborto es precisamente consecuencia de un derecho que no tiene que ver con las futuras generaciones. Porque si todavía no hay vida, entonces no hay derecho, etcétera, etcétera. Ahora no nos vamos a meter ahora en esto. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad, dice el Papa. Nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Ojo con lo que estamos diciendo, con lo que está diciendo el Papa. Pone en crisis este drama del planeta, de la ecología, de la casa común, pone en crisis nuestra propia dignidad humana. Pues bien, entonces, queridos amigos y amigas, paso al siguiente punto, y es que es necesaria esta conversión personal, pero no solamente esta conversión personal, sino también social. Pero no nos basta la social, también la institucional, a propósito de las capacidades institucionales de nuestro mundo, llámese como se quiera llamar, Estado, sociedad, gobiernos, organizaciones, comunidades, universidades, etcétera. Familia, por ejemplo. Conversión personal, social e institucional para un nuevo estilo de vida. Finalmente, la tierra clama, la tierra está clamando y los pobres también están clamando. Cuando uno habla de estos dolores de la casa común, pues finalmente Francisco nos está diciendo son dolores de los pobres, de los necesitados. La denuncia que hace el Papa Francisco
de una tierra maltratada y saqueada, clama de manera urgente y sus gemidos se unen a los de todos los abandonados del mundo, los pobres, que son los más afectados de una manera especial, de un modo especial, dice en el número 48. Esos son los que más sufren, los que se vienen caminando desde el centro porque el Transmilenio está frenado, porque no puede andar por las situaciones de complejidad social que estamos viviendo en el país. Los que salen a trabajar desde temprano, ¿sí? Y que no tienen el transporte público para eso. Los que no tienen el dinero suficiente en medio de esta pandemia para salir en sus trabajos informales todos los días y suman el 47% de informalidad de este país. Los que no acceden a la educación superior en Colombia, donde apenas el 52% hace parte de la cobertura y del acceso actual a la educación superior en nuestro país. Y señalar y señalar y señalar esta afectación de los más necesitados. Los que estamos cómodos aquí en un escritorio como estoy yo, aquí dando clase, quizás pendiente de que ahora me puedo comer un pan. Pues qué. Pero hay gente afectada. Hay un mundo grande afectado, que son los más necesitados. Y el compromiso de todos nosotros, los cristianos, los hombres de buena voluntad, es escuchar esos gemidos, es escuchar esos dolores, es escuchar esos clamores. Hay que escucharlos de manera individual, como familia, como colectivos locales, nacionales o como comunidad internacional, que para algo deben servir. Precisamente el Papa Francisco en la Fratelli Tutti lo expresa claramente en el gran capítulo de la política. Y hablando de esa política internacional, no siempre las instituciones internacionales pues hacen la tarea que tienen que hacer. Estamos llamados a una conversión ecológica comprendida como esa ecología humana de la cual hablé y que San Juan Pablo II ya en la Laborem Exercens en el número 30, del número 38 al 58 pues ya hacía referencia. Y según expresión del mismo Papa San Juan Pablo II, cambiar de ruta, conversión personal, social e institucional es cambiar de ruta, reorientar el rumbo, dice Francisco, reorientar el rumbo, asumiendo las urgencias, por supuesto, de este mundo, los desafíos, los retos, los dolores, las angustias, las necesidades de los más necesitados, de todos finalmente, pero también asumiendo la hermosura de ese desafío que se nos presenta ante el cuidado de la casa común en ese número 3 de la encíclica Laudato Si. Un desafío, hermosura de un desafío. Este es un desafío hermoso, complejo, difícil, pero finalmente un desafío hermoso. Y hay que asumirlo así, como un desafío hermoso. No de angustia, no de temor, no de miedo, no mejor dicho, de estrés. No, no. Un desafío hermoso. Y al mismo tiempo el Papa Francisco reconoce que se advierte una creciente sensibilidad. Y hay sensibilidad. Los jóvenes tienen sensibilidad. Los adultos también. Hay mucha sensibilidad hoy con respecto al ambiente y al cuidado de esa naturaleza. Y crece una sincera preocupación. Hay una sincera preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro planeta, dice el Papa en el número 19, permitiendo una mirada de esperanza. Y esta es la mirada con la cual tenemos que asumir este desafío. Una mirada de esperanza que atraviesa toda la encíclica, todo el texto, las 191 páginas, y envía a todos un mensaje claro y esperanzador
Miren este mensaje, yo creo que con esto pudiéramos cerrar esta conferencia y quedarnos meditando este texto de Francisco a lo largo de todos estos días. Abro comillas, en el número 58 de la Laudato Si. La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El ser humano, nosotros, ustedes y yo, queridos amigos que me están escuchando y viendo, el ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente. No todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo, eso puede pasar. Eso puede pasar. Y el hijo que pidió la herencia, allá en el texto del Evangelio, la parábola del Padre compasivo, nos lo muestra claramente. Se degradó tanto que terminó en las porquerizas de los cerdos, embadurnado de, para no decir la palabra aquí que no quede grabada. Podemos ser capaces de degradarnos hasta el extremo. Y en la vida real conocemos muchos de estas situaciones y de estos casos, pero también, ojo, el ser humano puede superarse, volver a elegir el bien, el camino, la ruta, el cambio de ruta, una nueva ruta, una conversión, un nuevo modo de ser. También puede superarse, volver a elegir el bien y regenerarse, restaurarse. Hoy, esta mañana, en un retiro que tuvimos en la provincia budista, Minuto de Dios, el padre John Mario, a propósito de nuestro Pentecostés, como provincia, hablaba de esa palabra, restauración. El Espíritu Santo que restaura, hace nuevas las cosas. Haces nuevas las cosas. Y esto es lo que Francisco nos dice en el número 58 de este texto de la Laudato Si. Tenemos la posibilidad de convertirnos, de cambiar, de enrutar, de tomar otro rumbo, de poder elegir el bien, como dice él, y regenerarnos, superarnos. Una perspectiva de esperanza, siendo conscientes de que el cambio es posible. El cambio es posible. No es imposible. Para eso debemos tener una conciencia de criaturas. Somos criaturas, somos parte de la creación. La encíclica toma su nombre precisamente de la invocación de San Francisco, Laudato Si, mi Signore, Laudato Si, oh mi Signore, Laudato Si, oh mi Signore. Que en el cántico de las criaturas nos recuerda que la tierra, nuestra casa común, es también como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. En el número 1 de esta encíclica, Francisco comienza así este texto y por eso tiene el nombre Laudato Si. Y es por esta razón que no podemos abandonarla, que no podemos maltratar esta madre bella que nos acoge entre sus brazos. Aquí en la pantalla ustedes están viendo esas manos que acogen este mundo, esta tierra, esta casa común, todas las constelaciones habidas y por haber. Esta es una partecita de esta bella creación. Una partecita. Es por esto que no podemos abandonarla, maltratarla, porque no podemos olvidar que nosotros mismos somos. Recuerda por allá el inicio de la Cuaresma. Somos tierra. En ese numeral 2 al 7, de los primeros numerales de esta encíclica,
en el número 2, perdón, de esta encíclica, pero también en los primeros números de la encíclica Gaudium, Evangelii Gaudium, también nos lo dice el Papa. Hoy más que nunca debemos ser conscientes, como nos lo dice el mismo Papa Francisco, que nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta. Su aire nos da el aliento, su agua nos vivifica, su agua nos restaura. Somos parte de esta tierra. Nuestra vida habla de eso, nuestro cuerpo habla de eso, nuestro ser habla de esos elementos. En el número 2, una visión filosófica, yo diría la antropología de Francisco, que sale aquí a relucir, por supuesto su perspectiva teológica, pudiéramos decir su antropología teológica de lo que significa la creación. El ser humano, con su razón y con su ciencia, no es un factor externo, no es un factor por fuera de la creación que debes para que se excluya precisamente ella. No. Por eso Francisco dirá en esta encíclica en varias oportunidades, pero de una manera muy fuerte, todo está integrado. Todo está integrado. Ese es el pensamiento de la carta encíclica Laudato Si. Todo está integrado. La antropología, la comprensión del ser humano, del hombre, no está por fuera, no es algo externo a esta creación para excluirlo, no. Por eso, conciencia de criaturas, mis queridos amigos y amigas que estamos aquí presentes en esta conversación. Pero también es importante que tomemos conciencia de que, vuelvo al diálogo, de que el diálogo es un camino necesario para salir de este espiral de destrucción del cual nos ha hablado el Papa Francisco en el número 163, el diálogo como un camino necesario. La cultura del encuentro se construye a través del diálogo. Y será aquí, precisamente en la Fratelli Tutti, donde de una manera más amplia también lo desarrolla. El diálogo aparece en todo el texto como el camino necesario para construir la cultura del encuentro. Y en el capítulo 5 se vuelve instrumento, ojo, para afrontar y resolver los problemas de la degradación ambiental, que es una degradación social, de la degradación humana, de la degradación social, en el que por razones típicamente humanas hemos caído nosotros. Todo el capítulo 4 de esta carta encíclica Laudato Si. Y volverá el Papa Francisco sobre este camino de diálogo con los unos y con los otros, es decir, adintra de la Iglesia y en relación de la Iglesia con el mundo, una realidad del Vaticano II, Gaudium et Spes, desde allá, que no ha sido fácil y que a este Papa le está tocando también poner en práctica, Pablo VI y ahora Juan Pablo II, todos los después del Vaticano, pero ha habido papas más digamos, osados en hacer posible este Concilio Vaticano II. Y este sí que lo está haciendo. Un diálogo también en relación con otros mundos culturales, otros mundos religiosos, ojo. Hombres de buena voluntad, como lo dije ya, y como lo expresó el Papa Francisco en la última encíclica Fratelli Tutti en el capítulo 6. Si aquí es el capítulo 4, el tema del diálogo, en la Fratelli Tutti será el capítulo 6. Para insistir que este es el camino que hace posible que en medio de las diferencias de cultura, de raza, de lenguas, de religiones, de ideas, etcétera, etcétera, es posible encontrar, es posible integrar el aporte de todos en la búsqueda de este bien común y de la famosa paz social de la que habla el Papa a propósito de la amistad social, la paz social en la Fratelli Tutti. Es posible encontrar, es posible integrar el aporte de todos en la búsqueda de esta paz social y de este bien común.
Se trata entonces, como lo expresa él ahí en esa encíclica Fratelli Tutti, de generar procesos de encuentro que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Número 217 de la Fratelli Tutti. La paz social es trabajosa, claro que es trabajosa, claro que cuesta poder colocar de acuerdo, ya lo dije hace un rato, comenzando por quitar las prevenciones y generar confianza. La paz social es trabajosa y aquí en el texto, y me hizo recordar mucho cuando lo leí el año pasado, a releerlo y a releerlo, la paz social es artesanal. El padre Rafael García Herreros habló mucho de artesanos de la paz, número 217 de la Fratelli Tutti. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. Estrategia, y aquí está la platica, señores. Pero esa paz sería superficial, y es lo que estamos viviendo en nuestro país. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento. Lo que pasa es que a veces somos muy inmediatistas y creemos que ya aquí faltan años todavía para pasar de un estado a otro, de un ambiente de confrontación y de guerra y de violencias, etcétera, etcétera, a un estado de paz. Porque este es un proceso, es difícil, es lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida, dice el Papa. Esto no se consigue agrupando solo a los puros, porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. A veces cuando nosotros creemos que hay que separar los puros de los impuros, tampoco consiste en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales. Ojo, esto es música para mis oídos, como decía un amigo de la doctora Livia. No surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio, una efímera paz para una minoría feliz. Lo que vale es generar procesos, ojo, procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Y dice el Papa, hagamos que nuestros hijos se armen con las armas del diálogo. Enseñémosle la buena batalla del encuentro. Ese es el camino, amigos. Debemos de entender todos. Difícil. Es un tema de procesos. No es inmediato. No es de la noche a la mañana, no es abracadabra. No es un tema de un gobierno, no es un tema de una mesa de paro, etcétera, etcétera. Se trata de construir realmente esta paz social y ese es el diálogo como camino necesario para salir de esta espiral de destrucción en el que andamos en muchas partes del mundo a nivel general. Y hay una metodología del diálogo importante que Francisco también nos propone. Hay que llevar a la mesa la discusión, hay que hacer la evaluación, hay que discernir las ideas para llegar a decisiones concretas de acción en pro de todos los que hacen parte de este gran pueblo de Dios. Dirá Francisco en el número 173 de Laudato Si, pero también lo dirá en ese número 211 de la Fratelli Tutti, con metodología. A veces esa también falla. Un diálogo que también es responsabilidad de todos, del Estado, por supuesto, de la sociedad en general, pero también del Estado, que está llamado a custodiar el devenir de su historia, procurando encontrar la manera, de estimular a sus ciudadanos para que desde la creatividad
encuentre nuevos caminos que faciliten iniciativas personales, colectivas, que respondan a las necesidades de todos y cada uno en particular. Son textos, son lecturas, son interpretaciones, son escritos que hago a partir de textos de Francisco en el número 177, en el 191. En este sentido, insistirá el Papa Francisco en que es muy importante dejar a un lado las mezquindades propias del poder político y actuar más en perspectiva de grandes principios y en pro del bien común. En el número 178 de la Laudato Si nos lo dice, abro comillas, miren esta frase de Francisco, si los políticos se pusieran a meditar en ella, yo creo que otra cosa fuera. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. La repito, número 178 de la Laudato Si. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo, y no simplemente como una expresión utilitaria de la política, o partidista, o para tener los votos. Pues queridos amigos, hasta ahí pues una gran parte de esta conversación, de esta conferencia. Como lo dije desde el comienzo en esta integración, que para mí pues este es el aporte que hago a estos 6 años de memoria de la Laudato Si, hoy desde mi humilde reflexión. ¿Cómo vivir un proceso de conversión? ¿Cómo hacer posible que cambiemos el modo de vivir si no es a través, insisto, de la educación? Y pues de lo que tengo les doy, como dice el texto de la palabra. El educar es un camino radical de ese cambio personal, pero también de ese cambio social para este nuevo comienzo, como dice Francisco, para esta nueva ruta, para este enrumbar. Y por eso, insisto, el capítulo último de esta encíclica Laudato Si nos lo expresa claramente. Ese capítulo final donde Francisco insiste después de las líneas de orientación y de acción, hablando de la educación y de la espiritualidad como un camino muy concreto para hacer esta transformación. Capítulo 6, educación y espiritualidad ecológica. ¿Qué significa entonces educar y vivir una espiritualidad ecológica como un camino radical de este cambio personal y este cambio social para este nuevo comienzo? El capítulo 6, educación y espiritualidad ecológica de este texto nos ofrece un camino clave que según el Papa Francisco hará posible el cambio de rumbo que la humanidad requiere para alcanzar la construcción de un nuevo paradigma cultural, o lo que en otros momentos él mismo ha llamado un nuevo modelo de sociedad o de desarrollo, un nuevo pacto social del que hablan muchos en este momento en Colombia. Pero a veces eso tiene connotaciones ideológicas. Habría que leer todas estas encíclicas y estos pronunciamientos de Francisco para entender bien qué significa ese pacto social, ese nuevo modelo de sociedad o de desarrollo. El cambio de actitudes o de actitud y las nuevas convicciones de vida es posible solo cuando se comprende que hay que tomar decisiones concretas por un nuevo estilo de vida que requiere de un proceso educativo, de un proceso cultural, también espiritual, y ese sería el fundamental. Eso sería lo primero que hay que vivir, un proceso espiritual que dinamice la transformación generacional, que es tan necesaria para que esta sociedad sea distinta a como hoy se presenta. Francisco lo dice en el número 202 y en el 203 de esta encíclica. Se requiere un proceso educativo y cultural, también espiritual, para que se dinamice la transformación generacional
necesaria para que esta sociedad sea distinta a lo que hoy es. En este sentido, es claro que el Papa Francisco coloca el camino educativo como la ruta adecuada para que, si queremos cambiar el mundo, lo hagamos desde los procesos pedagógicos y didácticos que ofrecen las ciencias de la educación, y así lograr el cambio de paradigma cultural que requiere el mundo actual desde sus años de servicio pastoral como obispo de Buenos Aires en Argentina, en su diálogo permanente con el sector educativo a través de sus diálogos directos con profesores y con estudiantes, que insistía mucho. No es nuevo para Francisco. Por eso las escuelas ocurrentes terminaron siendo una fundación pontificia, y que en estos días, la semana pasada, visitó hoy por todo el mundo. Ayer les envié a varios padres de la universidad, que trabajan en la universidad, un texto que salió en la Civiltà Católica ya en español, que ya está saliendo en español, y la semana pasada se inauguró esta edición en español de esta revista tan importante, dirigida por Spadaro. Y allí, en ese texto que se envié anoche a muchos padres, hablaba de los principios de educación del Papa Francisco, los 7 principios, que recoge muchas de estas experiencias desde que él estaba de obispo de Argentina, o de obispo de Buenos Aires en Argentina, donde insistía, abro comillas, enseñar es un trabajo bellísimo, bellísimo, porque permite ver crecer día tras día las personas que son confiadas a nuestro cuidado. Por eso es vocación. Por eso yo insisto tanto a mis profesores y profesoras de Uniminuto. Esto es vocación. Qué felicidad siente uno cuando hay desarrollo de las personas, cuando se pasa de un nivel a otro, cuando hay una potencialidad que se activa en la vida de un estudiante, cuando hay una competencia nueva, una habilidad para hacer algo en la vida. Los que vivimos esto intensamente y con pasión podemos entender mucho más. Decía Francisco eso ya en Argentina, en esos encuentros con profesores y estudiantes. Enseñar es un trabajo bellísimo, porque permite ver crecer día tras día las personas que son confiadas a nuestro cuidado. Y también decía Francisco Bergoglio en ese momento, ya en el año 2006, tomando estos textos de un texto que compila todos sus discursos educativos a estos actores, profesores y estudiantes, decía, abro comillas, enseñar no es solo entregar contenidos de una materia, sino también los valores de la vida, las costumbres de la vida, el ethos, paradigma cultural, pacto global, educativo global, es eso. Ese es el camino para hacer posible una cultura distinta. Costumbres, hábitos, valores, sociedad, modelos de sociedad. Cuando uno habla de modelo social, allí adentro hay todo esto. Valores, principios, hábitos, comportamiento, costumbres, etcétera, etcétera. Por ello advertía con claridad que la tentación de la educación es ser gnóstica. La realidad de hoy. Esto ya lo decía en el 2006, por allá, antes del 2006, siendo arzobispo de Buenos Aires. Y a veces la tentación de la educación, decía él, puede ser gnóstica o esotérica, al no saber manejar el poder de la técnica desde la unidad interior que brota de los fines reales y de los medios usados a escala humana. Ese nuevo comienzo del que habla el Papa Francisco como una nueva ruta, una nueva manera de vivir, que es mi insistencia en esta conferencia, que nos propone el Papa Francisco en el número 207, nueva manera de vivir, nueva manera de vivir. Volvamos al texto. Me encanta ir a los textos porque no me dejan mentir. 207, aquí lo tengo. La Carta de la Tierra, que ustedes también habrán escuchado y conocen muy bien, nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción
y a comenzar de nuevo, el nuevo comienzo. Pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Pero el nuevo comienzo comienza, valga la redundancia, con mi conversión, con mi cambio personal. Y la educación nos ayuda. La vocación de ser educadores, el proceso pedagógico, didáctico, formativo, tener en nuestras manos tantos y tantas personas que se confían a nuestro proyecto educativo. Es una responsabilidad muy grande, para enrutarlos, orientarlos en este nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. 207 de la Laudato Si. Ahí está el desafío, ahí está el reto, mis queridos amigos. Tenemos que ser protagonistas nosotros de esto, actores de esta invitación, hacer este nuevo comienzo. Por eso yo he leído mucho la Fratelli Tutti también y la Laudato Si en clave de educación. Cuando me encontré con este texto en el 187 de la Fratelli Tutti, a propósito de la invitación que hace Francisco, confirma todo este nuevo comienzo aquí en la Fratelli Tutti y dice lo siguiente en el 187 de este texto. Cuando habla de los desvelos del amor, lo que se necesita en el último párrafo del 187 de la Fratelli Tutti, lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Ojo con lo que nos está diciendo el Papa Francisco. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. No estamos aquí manipulando a nadie. No estamos diciéndole salgan a las calles a... No, la responsabilidad de la educación es otra cosa y lo escribía en una columna de este sábado pasado en el diario La República. Qué bueno orientar para que haya prototipos, procesos, patentes, ciencia, conocimiento, metodologías, técnica para solucionar los problemas de la humanidad. Por supuesto, desde la pregunta que la realidad nos hace. Por supuesto, desde la interpelación de las necesidades de los más necesitados y de los más pobres. Por supuesto, desde la complejidad social que estamos viviendo. Pero qué bueno que nuestros estudiantes y graduados profesionales sean artífices de su destino. Aquí muestra su valor al principio de subsidiariedad, claro. No estamos coartando la libertad de nadie. Y de lo que tengo te doy. Subsidiariedad, principio en la doctrina social de la Iglesia, sin quitarle la libertad y la autonomía a nadie, pero también inseparable ese principio de la subsidiariedad del principio de la solidaridad, en la medida en que ofrecemos, damos de lo que tenemos. Este último principio nos lleva a pensar en el sentido que exige hoy un proceso educativo. La educación para la solidaridad es una apuesta integral de formación que implica la dimensión moral, la dimensión espiritual, la dimensión ética, la dimensión social de la persona. Ha dicho el Papa Francisco en el numeral 114 de la Fratelli Tutti también, en ese número 114, que está por aquí bien subrayado también. El valor de la solidaridad.
dice el Papa, los educadores y los formadores que en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil o juvenil tienen la ardua tarea de educar a los niños y a los jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia. Quienes se dedican al mundo de la cultura, de la educación, de los medios de comunicación social, también tienen una responsabilidad en el campo de la educación y de la formación, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido. La educación virtual, las redes sociales, la radio, la televisión, la convergencia de todos los medios, la cultura digital de hoy. Y ahí hay una responsabilidad también de formación. Yo creo que hay un desafío del proceso educativo, nos dice Francisco en el numeral 209. Un desafío grandísimo de este proceso en la Laudato Si. Hoy el mundo enfrenta diversos retos, y no me voy a detener aquí, de transformaciones que han ido acelerando a partir de la denominada Cuarta Revolución Industrial, todos estos mundos que tocan al sector educativo, la cual integra diversas tecnologías que nos impulsan a cambiar a toda velocidad y a gran escala. Esta rápida transformación incide directamente en la educación y en sus instituciones. Nuestra capacidad de innovar y de tener una lectura amplia de las megatendencias y de sus implicaciones en las nuevas formas de trabajo, pero también del cuidado del ser humano, de su esencia y del equilibrio con estos cambios, demarcarán la forma como nuestros estudiantes y nuestros graduados se desarrollen desde todas sus dimensiones en la sociedad de la cual hacen parte. Esta realidad de este mundo actual se presenta con problemas contemporáneos y multidimensionales que están interconectados una cosa con otra. Está interconectado el problema económico con el financiero, pero está interconectado con el confinamiento de la pandemia, pero está interconectado con las riquezas que nos da la naturaleza, que queremos explotar a toda costa sin pensar en las futuras generaciones. Está interconectado con la sostenibilidad del planeta, está interconectado con las crisis migratorias actuales del mundo nuestro, las xenofobias. Todo está integrado, insiste Francisco. Todos estos problemas, todas estas complejidades del mundo contemporáneo, de esta realidad, están agravados por la inequidad, por las injusticias, por la falta de inclusión social. Hoy más que nunca con este COVID-19 y las consecuencias que ha dejado esta pandemia para toda la humanidad, para todas las organizaciones públicas, privadas, para todas las universidades, para todos los centros educativos. Estamos ante un panorama que pone de nuevo sobre la mesa muchos retos para la educación. Y el llamado es urgente, como nos lo ha hecho ya el Papa Francisco desde el año pasado, en una entrevista que le dio el Papa Francisco a Austen Everhead, donde dice el Papa lo siguiente. Dice el Papa, hay que estar realmente conscientes de mirar este presente y este futuro con optimismo, con prudencia, siempre con una disposición positiva a transformarnos desde dentro. Una conversión que tenemos que hacer. Y si no empezamos por ahí, la conversión no va a andar. Palabras del Papa Francisco. Si no empezamos por ahí, la conversión no va a andar. Para seguir brindando respuestas pertinentes al entorno de nuestras misiones organizacionales educativas.
La insistencia del Papa Francisco está en que la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y de la gravedad de la crisis social, ecológica, toda integrada, necesita traducirse en nuevos hábitos, nuevos hábitos. Y si usted no forma eso, si usted no hace un proceso educativo que ayude a construir este ethos, va a ser muy complicado. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, por ejemplo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y de altísimo bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo. 209 de la Laudato Si. Desafío educativo. Y su propuesta, el Pacto Global Educativo, es responder a este desafío educativo. Responder a este desafío educativo. Conversión. Conversión para poder traducir nuevos hábitos. No basta con actuar el derecho a la educación. Es un derecho, sí, pero ¿qué? ¿Qué intencionalidad formativa? ¿Qué modelo educativo? ¿Qué proyecto educativo? Y es un proyecto educativo que no es solamente de las instituciones, y el Pacto Educativo Global precisamente es el pacto de todos, familia, instituciones, sociedad, Estado, lo privado, lo público, todos rodeando esta gran apuesta de este desafío educativo. Integral. Desde lo cognitivo, la pasión, el amor, el corazón y las manos, el hacer. Ese es el sentido del Pacto Global Educativo. Para hacerle frente a este desafío educativo y poder convertir nuestra vida en nuevos hábitos, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de ser. Y entonces, ¿qué significa la educación ambiental? A propósito de todo este desafío educativo. Frente a esta realidad en la que estamos, hay una nueva manera de educar. Frente a esta crisis de salud, frente a estos problemas económicos y financieros, frente a estos índices de desempleo, frente a estas disputas por las riquezas de la naturaleza, frente a estas situaciones de violencia que agudizan mucho más el sueño de la paz. Por favor, educadores, tomen conciencia que hay que educar familias, que no solamente para las instituciones, hay que educar ambientalmente, una nueva manera de educar. Se trata entonces, en palabras del Papa Francisco, de hacerle frente a esta realidad a través de una manera nueva de educar. La luz nos la puede ofrecer la apuesta por una educación ambiental que, como dice en el numeral 210 de la carta encíclica Laudato Si, está llamada a cuestionar el mito de la modernidad. Aquí hay una crítica a lo que yo llamo y he venido llamando la borrachera de la modernidad. Creíamos que ese mito de la modernidad y que esa borrachera nos iba a dar todo. Nos ha dado mucho. Yo no voy a hacer aquí tampoco una lectura no crítica, seria. Nos ha dado mucho, pero no ha cumplido los grandes anhelos de la modernidad. La ciencia no nos ha dado todo. Miren que esta pandemia nos puso en lo que estamos. Y hay que aplaudir la ciencia, porque gracias, en menos de pocos meses, hemos podido hacerle frente a esta pandemia.
Si algo ha triunfado en este momento es la investigación científica. Y las chácharas y las crónicas y las bla blas han quedado en entredicho, porque aquí lo que vale es el dato científico para lograr salir de esta pandemia. Y así en todas las, igualmente en las ciencias sociales, en fin. Pero allí Francisco dice eso, en ese número 210, está llamado a cuestionar esta educación ambiental, a cuestionar el mito de la modernidad y a recuperar los diferentes niveles de equilibrio ecológico al que estamos invitados. Ese equilibrio que nos permite entrar en armonía, como ya lo dije desde el comienzo, estamos terminando, armonía de relación con nosotros mismos, el solidario con los demás, armonía con los demás, solidaridad y subsidiariedad desde estos principios con los demás, el natural con todos los seres vivos, relación natural con todos los seres vivos, todo está integrado, y el espiritual con Dios. Número 210. Un mundo de relación armónica, eso es educación ambiental. Armonía. Armonía. Esto lo quiero conectar nuevamente con los planteamientos de la Fratelli Tutti, que insiste que hay que educar para la fraternidad, educar para el diálogo, educar para el descubrimiento de la reciprocidad, de la empatía, educar para el enriquecimiento mutuo como valor fundamental. Lo dice en la Fratelli Tutti en el 103, en el número 103. En este contexto también resalto lo que ya en el año 2017 la Sagrada Congregación para la Educación Católica expresó en el marco de los lineamientos para educar al humanismo solidario. En el numeral 2, sobre el sentido de un proyecto educativo que responda a las necesidades y a los desafíos del mundo contemporáneo en beneficio de un sentido humanista, pudiéramos decir también ambiental, digo yo en mi reflexión, de la formación que se traduzca en hábitos concretos y en cambios de modos de vivir en la cotidianidad. Y abro comillas, para hacer posible este proceso, dice este texto de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, en el número 2, el año 2017, educar al humanismo solidario, dice, para hacer posible este proceso, como afirma el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, es necesario tener presente que los modelos de pensamiento influyen realmente sobre los comportamientos. La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no se preocupa, además, por difundir un nuevo modelo respecto al ser humano, a la vida, a la sociedad, a las relaciones con la naturaleza, dice Francisco en el número 215 de la Laudato Si. Y entonces lo expresa nuevamente diciendo, es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Ese es el proceso educativo. La formación ambiental es eso, cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Ojo, un estilo de vida. 211. Todo eso se sintetiza en el documento de la Congregación para la Educación Católica que nos dice en el numeral 9, una educación humanizada, por lo tanto, no se limita a ofrecer un servicio formativo, sino que se ocupa de los resultados de este en el contexto general de las actitudes personales, morales, éticas, sociales de los participantes en el proceso educativo. No solicita simplemente al docente enseñar y a los estudiantes aprender, más bien impulsa a todos a vivir, a estudiar y a actuar en relación a las razones del humanismo solidario. Queridos amigos y amigas, creo que hemos hoy avanzado bastante. Hay un último
un último ítem de esta conferencia, que es cuidar la casa común como el aporte del Pacto Educativo Global en el Magisterio Social de Francisco, pero creo que hemos expresado ya mucho de ello a través de esta reflexión que he compartido con ustedes. Muchísimas gracias y de verdad agradecido con el Padre Hermes, con el Centro de Formación en Doctrina Social de la Iglesia, Padre Rafael García Herreros, y con todos los que han estado compartiendo en este último mes conmigo a través de estas conferencias, por la oportunidad que me han dado de profundizar tan ampliamente y de manera seria y disciplinada en esta comprensión de la doctrina social actual de Francisco, la actual, la de hoy. Muchas gracias, Padre Hermi, muchas gracias a todos. Padre Harold, muchas gracias por esta conferencia, por esta ponencia tan extraordinaria que ha suscitado varias reflexiones en diferentes ámbitos, y para eso damos las gracias a las diferentes unidades que conformamos la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, que están presentes y que realmente también han hecho eco de esta conferencia, pero también a otras entidades y a otras personas que están conectadas y que han dejado sus aportes, tanto en el chat interno como también en el chat de Facebook. Quisiera compartir alguno, o mejor, primero agradezco esta propuesta de cambio radical del modo en que vivimos a través de esta visualización del planeo ecológico que nos ha presentado el Padre Harold y que nos compromete a un diálogo hacia respuestas integrales, ¿no? Que nos lleve a encontrar el camino creativo e innovador para lograr una nueva manera de vivir para alcanzar la paz social. En últimas, esa honda reflexión bajo el interrogante: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Y cómo puede haber respuestas desde la conversión personal, social e institucional, y teniendo una conciencia de criaturas, así como fortaleciendo la importancia del diálogo. Finalmente, también el aporte desde el énfasis educativo que nos ha presentado Padre Harold y la manera como se educa a cada ser humano para que sea protagonista de su propio proyecto de vida y de su historia. Ciertamente desafíos al proceso educativo, a la educación ambiental y el aporte del Pacto Educativo Global. Educar al humanismo solidario. Nos han puesto acá algunas reacciones. La primera es de Margarita Osorio, justamente. Nos dice: efectivamente, padre, dejar una huella en la historia, un rayón. En otra parte dice el padre Rafael: no quiero morir sin haber realizado el amor, sin haber hecho algo serio en favor del hombre. No quiero terminar este día, ni este año, ni terminar mi vida sin haber embellecido el mundo. Santiago Vélez nos dice: bien lo decía San Juan Pablo II en la doctrina social de la Iglesia cuando hablaba del camino común. Creemos que debe ser a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, lo que nos llevará a crear conciencia y cuidar la casa común. Lidia Franco también nos comparte: qué importante reflexión y qué llamada tan clara a la conversión y a creer en el impacto que tiene la educación para transformar vidas y contribuir con el desarrollo de las personas y las comunidades. Qué necesario es conocer la realidad para poder cambiarla desde las pequeñas acciones que se realizan para que todos tengamos oportunidades y así sean mejores nuestros entornos. Gracias, Padre, por leer al Papa Francisco, nos dice por acá, y transmitirnos su mensaje con tanta claridad. También quiero compartir unas últimas antes de darle la palabra al Padre si tiene alguna reacción frente a estas intervenciones. Nos dice Liliana Chaparro: educar para sobreponerse a las problemáticas del día a día, resolver los conflictos desde el conocimiento y reflexión individual y grupal, pero ante todo desde el humanismo, el respeto por el otro y enseñar a valorar lo que tenemos y a solidarizarse con quien lo requiera. Finalmente, una última, muy buena conferencia. Este tema es muy amplio y en esta noche no terminaríamos.
trabajo en derecho ambiental y conozco esta encíclica por trabajar en este tema, pero nunca he visto que en la iglesia la den a conocer, pues hay mucho por capacitar, mucho desconocimiento, ni siquiera identificar los residuos y cómo se separa la basura. ¿Alguna reacción, padre, frente a estas intervenciones? No, Hermi, yo pues agradezco todos los comentarios y bueno, la intención, yo creo que cuando uno hace un ejercicio académico como el que hemos compartido en esta noche, quedan preguntas abiertas, quedan posibilidades de seguir profundizando y pues este texto yo creo que a lo largo de estos 6 años, a propósito de la clausura del año del año de la encíclica que estamos en estos días clausurando, pero celebrando ya este 6.º año, pues nos exige, por supuesto, una, una mayor profundización, una mayor, digamos, apropiación y seguramente pues a través de nuestro centro de formación, de nuestra facultad, lo vamos logrando. Sé que hay un trabajo interesante desde la facultad y la invitación es a que participemos y que todos nos integremos en esta apuesta que Uniminuto está haciendo. Lo hemos venido trabajando desde hace ya algunos años. Hubo varias expresiones aquí en Bogotá de un ecosistema ambiental, aquí en la sede que llamamos principal de Bogotá. Y ha habido otras manifestaciones. Hay un laboratorio importante desde el punto de vista de la encíclica que se está desarrollando desde el Centro de Formación García Herreros y desde la facultad misma. Tenemos toda una propuesta. Yo creo que eso es lo que hay que de pronto socializar, Hermes, y estoy seguro que muchos se van a sentir invitados. O sea, yo no tengo más nada que decir sino agradecimiento y pues invitarlos a que sigamos en esta ruta y mucho más en un modelo educativo como el que nosotros tenemos aquí en el Minuto de Dios. Muchas gracias, padre Harold. Antes de despedirlo, por acá tenemos algunas preguntas. Espero realizar solo algunas. El padre mencionaba, y bueno, pues fruto de la reflexión misma del magisterio, el todo es superior a la parte. Puede hablarse de esa inseparable preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Ese cambio pareciera demasiado soñador. ¿Cómo podemos aterrizar hoy en acciones o proyectos concretos esta preocupación? Sobre todo porque a veces hay frustración por el rechazo de los poderosos y la falta de interés de muchos. Yo creo que todo empieza por lo que he insistido en esta noche y por eso mi reflexión fue en torno a ello. Si no hay un proceso de conversión personal es muy difícil, realmente. Y esa es la respuesta. Todo, pues parte de uno, nace en uno, se suscita esa manera de vivir, esa manera de comportarnos, esa manera de entender el mundo de los demás, nace de uno. O sea, eso no es un tema de ideas eh, que otro pues me oriente y me diga. Finalmente hay un proceso de conversión personal y que es ahí donde uno tiene que confrontarse personalmente y saber cómo, en eso que decía al final, que está en ese capítulo, educación y espiritualidad ecológica o ambiental, cuando uno piensa y integra su espiritualidad a la vida real, sin espiritualismo, sin sueños, ¿no? La vida cristiana es una vida concreta, eh, espiritualidad es compromiso, eh, no es aislarse de esa realidad, no es esconderse de ella, no es ser unas ideales utópicos y si no hay concreción de eso, pues es muy difícil. Yo creo que ese es el comienzo, o sea, por ahí empieza uno y no hay que ser, yo lo digo muy coloquialmente, no hay que ser supermanes, ni mujeres maravillas, ni el Papa Francisco, ni el Padre Rafael García Herreros. Yo creo que en la cotidianidad de sus acciones y uno se confronta todos los días a partir de esas pequeñas acciones de vida,
pensamiento, palabra, obra y omisión. Finalmente es un trabajo espiritual, personal, que en la cotidianidad de su vida lo puede ir concretando, concretando. Y por ahí empieza. A veces nosotros le pedimos cambios grandes o pensamos que la culpa es de la vaca, quien tiene que cambiar es el Estado, quien tiene que cambiar es los del paro, los que tienen que cambiar son los de izquierda, los de derecha. No, pero bueno, ¿y tú qué estás haciendo desde tu cotidianidad, en el día a día, en tus acciones de espiritualidad personal o desde esa espiritualidad, cómo vives, cómo actúas? Y ahí está el comienzo. Esa última parte, padre, me lleva a la siguiente pregunta, y es que hoy desde las dinámicas que vive nuestro país, el diálogo ha estado en la puesta de la salida a la cultura del desencuentro, pero ¿cómo encontrarnos en medio de una sociedad de derechas y de izquierdas? No es un tema de derechas ni de izquierda, es un tema de bien común, es un tema de construcción de sociedad para el bien común de todos o de buen vivir para todos. Creo que no es ese es el error, porque finalmente terminamos siendo utilizados por los unos o por los otros y a veces no nos damos cuenta. Pero yo creo que aquí hay que deponer muchas de esos intereses y de esas visiones utilitaristas de la política, precisamente porque tiene visión utilitarista. Cuando uno no sabe el poder para qué es, pues puede cometer las nefastas acciones que muchos cometen todos los días con ese poder. Eh, y es pensar en el bien común, es pensar en el bien de Colombia, es pensar en el bien de la sociedad, de los que vienen detrás, de los que actualmente son o estamos, o de los que ya pasaron cierta época, en fin. eh, Creo que por ahí es Hermes. Y esa es la propuesta que nos hace el Papa Francisco todos los días. Lo dijo ayer el Angelus, precisamente invitando a Colombia al diálogo, de poner, y el diálogo tiene su metodología, y como lo expresé, y el diálogo es discernimiento, es poner sobre la mesa, es también confrontarse con la diferencia. eh, Todo eso es parte del diálogo. Creemos que a veces el diálogo no es simplemente oír, también es escuchar. A veces estamos más acostumbrados a oír que a escuchar. Gracias, padre Harold. Comparto también algunas otras impresiones. Gracias, padre Harold. Qué claridad. Ojalá nuestro compromiso es cómo ayudamos al cambio en nuestro entorno y ser más humanos y comprometidos. Por acá nos dicen también, qué bello mensaje. Estamos viviendo un desafío hermoso. Gracias, padre, por el aporte en clave desde la educación. Bueno, acá hacían una pregunta. Disculpen que no la había visto. ¿Cómo promover la autonomía del estudiante en el paso al paradigma de cuidado? Yo creo que la autonomía es parte de los mitos de la modernidad, de eso que yo llamo la borrachera. La autonomía des- no se desata de la comprensión social de mi autonomía. Libertad, autonomía, pero también una libertad que se construye desde los otros, con los otros, para los otros. Y esa es parte, digamos, del mito de la modernidad. La autonomía, por supuesto, valiosa. Yo creo que la Iglesia ha tenido claridad de esa autonomía, de esa libertad, y nosotros todos, y el principio de libertad y autonomía es significativo, pero sin llegar a egos, a yoes que se quedan quizás limitando su propia autonomía. Ciertamente. Nos dicen por acá, cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Qué bello es eso, pero más bello es experimentarlo en carne propia, pues nos recreamos, nos da sentido de vida. Gracias. También tenemos un aporte por acá del diácono Alirio Cáceres, quien nos dice, muchas gracias, Ah, padre Harold, por la síntesis y la invitación a vivir Laudato Si. Uniminuto tiene todas las condiciones para ser Universidad Laudato Si, según los objetivos Laudato Si.
que el Vaticano presenta mañana con la plataforma de acción Laudato Si. Hay que estar ahí en esa plataforma, sí, señor. Padre Hermes. Muchas gracias, Alirio. Que lo diga Alirio me tranquiliza porque él es mucho más doctor y mucho más versado en estas reflexiones que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Harold. También quisiera recordarles que a propósito de esta plataforma de acción Laudato Si, el Centro Rafael García Herreros ha creado también un subsidio que lleva a profundizar sobre esta plataforma y bueno, todos los desafíos también que ello conlleva y que ya nos ha mencionado el Padre Harold a través de esta ponencia. Padre, pues muy agradecidos. Creo que ha sido una noche bastante enriquecedora, que hemos celebrado por lo alto este aniversario de Laudato Si, que lo vemos no solamente como el aniversario de un documento, sino que, como también usted lo ha expresado, como de un camino, como de un proceso, como de un planeo ecológico integral que está por delante y que seguramente tendremos que dar muchísimos más pasos comprometidos. Padre Hermes, nuevamente gracias y a todos los que han participado, gracias. Espero de verdad que esto pase de la idea al emprendimiento y estoy seguro que así se está haciendo y que vendrán mucho más emprendimientos en torno a esta temática. Bendiciones para todos y gracias por hacer posible esta oportunidad de reflexionar sobre este tema. Muchas gracias, Padre Harold. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias por participar de este evento y que tengan una muy buena noche. Dios les bendiga. Buena noche.